Una madre soltera pierde su empleo y desesperada acepta trabajar como niñera para los hijos de un millonario que ha perdido la memoria. Lo que debería ser temporal se transforma en algo mucho más grande cuando los niños se apegan a ella y el millonario comienza a sentir algo inesperado. Pero todo amenaza con desmoronarse cuando la exesposa reaparece, decidida a recuperar lo que perdió. Entre secretos, giros inesperados y un amor improbable, ella tendrá que luchar por su futuro. ¿El pasado los separará o el amor será lo suficientemente fuerte para vencer? Suscríbete al canal para más historias emocionantes y cuéntanos desde dónde nos escuchas. El aroma del café impregnaba el aire de la pequeña cocina mientras Carmen Alonso observaba la última rebanada de pan en el plato de Mateo. Su hijo de 4 años masticaba lentamente, como si instintivamente supiera que necesitaba hacer que ese pedazo durara. Por la ventana del modesto apartamento en el 10º piso, el sol naciente pintaba sombras anaranjadas en las paredes descascaradas, iluminando los dibujos infantiles pegados con imanes en la nevera casi vacía. «Mamá, ¿por qué me miras así?», preguntó Mateo, sus ojos grandes y curiosos fijos en ella, con migas alrededor de su pequeña boca. Sus rizos oscuros, aún despeinados por el sueño, se parecían tanto a los de ella que a veces dolía. Carmen forzó una sonrisa, tragando el nudo en su garganta. «Porque eres lo más hermoso que existe, mi amor». Sus manos temblaron ligeramente mientras ajustaba la pajarita torcida en el uniforme escolar de él. Era nueva, comprada en una oferta, aún rígida por el primer uso. El reloj en la pared, regalo de su madre ya fallecida, marcaba las 7:15 con un tic-tac implacable. En 45 minutos necesitaría estar en Televisión Meridional, donde durante 6 años había construido su carrera como periodista de investigación. 6 años dedicados a dar voz a los invisibles, como su madre siempre le había enseñado. 6 años que podrían terminar hoy. Los rumores de los recortes circulaban por los pasillos de la emisora desde hacía semanas, susurrados entre cafés y reuniones de pauta. Primero fueron los técnicos, luego los productores junior. Ahora, el hacha del despido pendía sobre el equipo de periodismo de investigación como una guillotina a punto de caer. «Vamos, mi amor, es hora de ir a la escuela». Carmen cogió su bolso gastado, verificando una vez más si el currículum actualizado estaba allí dentro. Junto a él, una invitación arrugada para un evento deportivo de élite que tendría lugar el fin de semana. Su última carta bajo la manga en caso de que ocurriera lo peor. En el ascensor, Mateo sostuvo su mano con fuerza, tarareando una canción de la escuela. Carmen lo observó por el reflejo del espejo. Su hijo era pura luz, ajeno a las sombras que se acercaban. El contador del ascensor marcaba los pisos en una cuenta regresiva que parecía simbolizar su propia situación. Al llegar a la portería, doña Luisa, la portera, saludó con su habitual sonrisa bondadosa. «Carmen, querida, llegó otra factura». Su voz llevaba ese tono de preocupación maternal que hacía que el estómago de Carmen se revolviera. «Luego la recojo, doña Luisa». La respuesta salió más brusca de lo que pretendía. Otra factura para la pila que crecía en su mesa, junto con las noches de insomnio y las comidas saltadas para que Mateo pudiera comer. En la calle, el caos de Madrid ya estaba en pleno apogeo. Bocinas impacientes, el olor a pan fresco de la panadería de la esquina mezclado con el humo de los autobuses, personas corriendo hacia sus trabajos que aún tenían. Carmen apretó el paso, tirando suavemente de la mano de Mateo. La guardería quedaba en la planta baja de Televisión Meridional, un beneficio por el que ella había luchado tanto. Mientras ayudaba a Mateo a guardar su mochila de Spider-Man en el armario colorido, su teléfono vibró. Era un mensaje de Sandra, su supervisora.
Necesito verte en mi oficina en cuanto llegues. El mundo pareció congelarse por un instante. El ruido de los niños jugando, el olor a crayones nuevos, la sonrisa de la profesora María, todo quedó amortiguado, como si estuviera bajo el agua. Mamá tiene que trabajar ahora, mi amor. Carmen se arrodilló frente a su hijo, ajustando por última vez la pajarita. ¿Prometes que te portarás bien hoy? Mateo asintió, lanzando sus brazos alrededor de su cuello en un abrazo apretado. Lo prometo, mamá. Te quiero hasta la luna. Y de vuelta, ella completó el ritual diario, su voz quebrándose en la última sílaba. Mientras subía los 10 pisos hasta la redacción, cada paso resonaba como una sentencia. Sus manos apretaban la correa del bolso donde guardaba no solo su currículum, sino también la invitación para el evento, su última esperanza. En el reflejo de las puertas espejadas del ascensor, vio a una mujer de 32 años intentando parecer fuerte. Blazer azul marino bien planchado, escondiendo una blusa ya desteñida. Maquillaje ligero, disimulando ojeras profundas. Cabello recogido en un moño severo que no dejaba entrever el caos que sentía por dentro. El ascensor se abrió en el 10º piso, y el bullicio familiar de la redacción la recibió. Pero hoy había algo diferente en el aire. Un silencio tenso entre las conversaciones, miradas esquivas, computadoras siendo vaciadas. Sandra esperaba en su oficina de cristal, una carpeta roja sobre el escritorio. Y Carmen supo, en ese momento, que su vida estaba a punto de desmoronarse. La carpeta roja sobre el escritorio de Sandra contenía más que papeles de despido. Llevaba los sueños destrozados de toda una vida. Carmen observó a su supervisora pronunciar palabras como reestructuración, recortes necesarios y mercado en transformación. Pero su pensamiento estaba en el armario de la cocina, donde solo un paquete de galletas y medio litro de leche aguardaban el regreso de Mateo. «Tienes hasta el final del día para organizar tus cosas», concluyó Sandra, su voz traicionando un pesar genuino. Y Carmen, sobre la guardería. «Conseguí una extensión de 2 semanas para Mateo, para que tengas tiempo de reorganizarte». Aquella pequeña gentileza fue lo que casi quebró su compostura. Casi. De vuelta a su escritorio, Carmen comenzó a vaciar los cajones mecánicamente. Cada objeto guardaba una historia. El bloc de notas de su primer reportaje de investigación sobre corrupción en el sistema de salud. El bolígrafo que usó para autografiar su artículo premiado sobre niños en situación de calle. Fotos con fuentes que se convirtieron en amigos. «Oye, ¿vas a ir realmente a ese evento deportivo el sábado?» La voz de Carlos, colega de la sección de deportes, la arrancó de sus pensamientos. Oí decir que será el evento del año. Todos los grandes empresarios estarán allí. La invitación arrugada en su bolso pareció arder. La había conseguido a través de un contacto antiguo, planeando hacer un reportaje sobre la disparidad social en el deporte de alto rendimiento. Ahora, ese pedazo de papel representaba su última oportunidad. En casa, esa noche, después de acostar a Mateo con la última historia en cómics que logró improvisar, Carmen extendió sus ahorros sobre la mesa de la cocina. Los billetes y monedas formaban una cantidad insignificante frente a las facturas que se acumulaban. El alquiler vencería en 2 semanas. Sus ojos cayeron sobre la invitación una vez más. El evento tendría lugar en el lujoso centro de convenciones Príncipe Felipe, un mundo completamente diferente al suyo. Su antiguo jefe, de la época de becaria, ahora director de una gran cadena de comunicación, estaría allí, así como decenas de otros posibles empleadores. Con dedos temblorosos, Carmen abrió su armario. Al fondo, protegido por una funda de plástico, estaba el único vestido de fiesta que poseía, un regalo de su madre para su graduación. Negro, elegante, clásico. Quizás un poco ajustado ahora,
pero nada que unos puntos estratégicos no resolvieran. «¡Mamá!», susurró a la foto en la mesita de noche donde su madre sonreía con Mateo recién nacido en brazos. «¡Dame fuerzas!». Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Entre entrevistas frustradas en otras emisoras y la búsqueda de trabajos freelance, Carmen cosió el vestido, ensayó su discurso de ascensor y estudió sobre todos los posibles asistentes al evento. El día anterior al evento, mientras arreglaba a Mateo para dormir en casa de su vecina, doña Luisa, su hijo la sorprendió con una pregunta. «Mamá, ¿por qué estás triste?». Carmen se sentó en el borde de la pequeña cama, observando los ojos perspicaces de su hijo. «No estoy triste, mi amor, solo pensativa. ¿Es por el trabajo? La tía Clara me contó que ya no vas a trabajar en la tele». Una lágrima terca rodó por el rostro de Carmen. «Sí, mi amor, pero ¿sabes una cosa? Mañana mamá va a una fiesta muy importante, donde va a conocer a personas que pueden ayudarnos. Igual que cuando Spider-Man conoce a personas que le ayudan a salvar el mundo». Ella sonrió, acariciando los rizos de él. «Más o menos eso, solo que en vez de salvar el mundo, mamá quiere asegurarse de que siempre tengas cómics para leer antes de dormir». Esa noche, después de dejar a Mateo con doña Luisa, Carmen pasó horas frente al espejo. El vestido negro, milagrosamente ajustado, contrastaba con su piel clara. Su cabello, normalmente recogido, caía en ondas suaves sobre sus hombros. El lápiz labial rojo, su último lujo, daba un aire de confianza que ella desesperadamente intentaba sentir. En su bolso, además de la invitación y algunos currículums impresos en papel especial, había también un pequeño dibujo de Mateo, ella vestida de superheroína, con una capa roja y una gran sonrisa en el rostro. Mañana sería su oportunidad de probar que las superheroínas también usan tacones altos y necesitan pagar facturas. El centro de convenciones. Príncipe Felipe resplandecía contra el cielo nocturno de Madrid como un palacio de cristal. Carmen sintió su corazón acelerarse mientras el taxi, su último lujo, la dejaba en la entrada principal. El sonido de conversaciones refinadas y risas contenidas se mezclaba con la música suave que emanaba del interior del edificio. Guardias de seguridad impecablemente vestidos verificaban las invitaciones con precisión militar. Carmen observó a las mujeres que pasaban por su lado, joyas que probablemente costaban más que su apartamento, vestidos de diseñadores famosos, perfumes caros que dejaban rastros en el aire. Su vestido negro ajustado, aunque elegante, parecía gritar: «No pertenezco a este lugar». «¿Su invitación, señora?». El guardia la examinó de arriba a abajo, sus ojos demorándose un poco más de lo necesario en el papel ligeramente arrugado que ella presentó. Dentro del salón principal, la ostentación era aún más impresionante. Cristales colgaban del techo como estrellas congeladas, reflejando luces doradas que danzaban en las paredes de mármol. Mesas elegantemente decoradas rodeaban un área central, donde una competición deportiva de élite tendría lugar más tarde. «¿Champán, señora?». Un camarero ofreció una copa burbujeante. Carmen aceptó, más para tener algo que sostener que por ganas de beber. Sus ojos escudriñaban el ambiente buscando rostros familiares entre los invitados. Su antiguo jefe aún no había llegado. Fue entonces cuando oyó las risas infantiles. En un lounge reservado, cerca del área VIP, dos niños, un niño y una niña, observaban animadamente los preparativos para la competición. Eran idénticos, con cabello castaño claro y ojos color miel, vestidos con ropa que parecía salida de un catálogo de moda infantil. «¡Papá va a ganar hoy, Sofía!», el niño exclamaba, saltando en su asiento. «¡Claro que sí, Lucas! ¡Papá siempre gana!», la niña respondía con igual entusiasmo. Carmen reconoció a los gemelos instantáneamente. Eran los hijos de Alejandro Vidal, el empresario que estaba en todas las revistas de negocios.
Ella había investigado sobre él en la preparación para el evento. 38 años, CEO de un imperio tecnológico, viudo o sería divorciado. Las revistas nunca eran claras sobre eso, y conocido tanto por sus logros empresariales como por sus hazañas deportivas. Se acercó discretamente, observando a los niños con ojos de madre. Había algo familiar en su entusiasmo, algo que le recordaba a Mateo cuando estaba particularmente emocionado por algo. Pero también había una sombra en las miradas que intercambiaban, una especie de complicidad nacida de la soledad. «Parecen muy emocionados», Carmen comentó suavemente, sorprendiéndose por su propia osadía. Los gemelos se giraron hacia ella simultáneamente. Por un momento parecieron dudar, seguramente les habían instruido sobre no hablar con extraños. Pero algo en la sonrisa gentil de Carmen debió tranquilizarlos. «Nuestra niñera está retrasada», Sofía explicó, su voz llevando una madurez sorprendente para sus 6 años. «Pero está bien, porque podemos ver a papá desde aquí. Él va a competir hoy», Lucas completó, señalando el área central. «Es el mejor atleta de todos». Carmen se sentó en un sillón cercano, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Y ustedes siempre vienen a ver sus competiciones?» «Siempre que nos dejan», Sofía respondió, un toque de tristeza en su voz. «A veces nos quedamos en casa con la niñera, o con el ama de llaves», Lucas añadió, «o con la secretaria». Algo en el tono de él hizo que el corazón de Carmen se encogiera. ¿Cuántas personas diferentes habían pasado ya por la vida de estos niños? ¿Cuántas veces habían tenido que adaptarse a nuevos rostros, nuevas reglas, nuevos abandonos? El murmullo en el salón aumentó repentinamente. Alejandro Vidal había llegado, su presencia magnética atrayendo todas las miradas. Alto, atlético, vistiendo un traje deportivo de marca, emanaba una confianza que parecía tan natural como respirar. Los ojos de los gemelos brillaron al verlo, pero permanecieron donde estaban. Era como si supieran que, en ese momento, su padre pertenecía al mundo de los adultos, de las cámaras, de las sonrisas ensayadas. «Vendrá a vernos antes de competir», Sofía dijo, más para sí misma que para Carmen. «Siempre viene». Carmen observó la escena con un nudo en la garganta. Allí estaban 3 personas conectadas por la sangre, pero separadas por un abismo de expectativas y responsabilidades. De repente, sus propios problemas parecieron diferentes. Tal vez no menores, pero diferentes. El destino, sin embargo, tenía otros planes para aquella noche. El ambiente en el Príncipe Felipe se transformó cuando la competición comenzó. Las luces principales disminuyeron, dejando solo el área central intensamente iluminada. Alejandro Vidal, ahora en su uniforme oficial, destacaba entre los otros competidores como un halcón entre gorriones. Sus movimientos eran precisos, calculados, resultado de años de entrenamiento obsesivo. «Está nervioso», susurró Sofía, sus pequeños dedos apretando el brazo del sillón. «Mira cómo está moviendo el hombro derecho». Carmen se impresionó con la perspicacia de la niña. De hecho, había una tensión casi imperceptible en los gestos de Alejandro, algo que solo ojos muy familiarizados notarían. «La última competición fue difícil», Lucas explicó, como si sintiera la necesidad de defender a su padre. «Se lastimó el hombro, pero no se lo cuenta a nadie». La competición era un evento de parkour modificado, adaptado para el ambiente interno lujoso. Los competidores debían completar un circuito complejo que mezclaba fuerza, agilidad y estrategia. Cada movimiento era cronometrado, cada error costaba puntos preciosos. Alejandro inició su recorrido con la precisión de un reloj suizo. Sus saltos eran elegantes, sus aterrizajes silenciosos. La multitud observaba hipnotizada, copas de champán olvidadas en las manos. «¡Vamos, papá!», los gemelos gritaron al unísono cuando él alcanzó un obstáculo particularmente desafiante. Fue en ese momento que sucedió. Durante un salto que exigía rotación completa del cuerpo,
algo salió mal. Tal vez fue el hombro lastimado, tal vez un cálculo impreciso. El tiempo pareció desacelerarse mientras Alejandro perdía el equilibrio en el aire. El impacto fue brutal. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro estaba inmóvil en el suelo, a unos metros de donde los gemelos observaban. El equipo médico corrió hacia el lugar, pero para Carmen todo esto sucedía en cámara lenta, porque su atención estaba totalmente enfocada en los dos niños a su lado. El rostro de Sofía había perdido todo color, sus ojos abiertos de par en par, fijos en la escena. Lucas comenzó a temblar, un temblor que parecía venir del fondo de su alma. Y entonces, como una presa que se rompe, las lágrimas vinieron. Sin pensarlo dos veces, Carmen actuó por instinto maternal. Atrajo a los dos hacia sí, abrazándolos protectoramente. Ellos no se resistieron. Al contrario, se aferraron a ella como si fuera un salvavidas en medio de la tormenta. «Shh, ¿está todo bien?», murmuró, besando la parte superior de sus cabezas. «El equipo médico ya está cuidando de él. Su padre es fuerte, ¿recuerdan?». Pero los niños temblaban en sus brazos, sollozos ahogados contra su vestido negro. Años de experiencia maternal le hicieron reconocer las señales. Esto no era solo miedo por el accidente, era un terror más profundo, el miedo al abandono, a la pérdida, a la soledad. «Él va a estar bien», Sofía repetía como un mantra, su voz entrecortada. «Tiene que estarlo. No quiero quedarme solo de nuevo». Lucas susurró tan bajo que solo Carmen oyó, palabras que partirían el corazón de cualquiera. La confusión alrededor aumentaba. Personas importantes hacían llamadas, guardias de seguridad intentaban mantener el orden, fotógrafos eran contenidos. Pero allí, en ese pequeño círculo de tres, el mundo exterior parecía distante. Carmen comenzó a tararear suavemente, una canción de cuna que solía calmar a Mateo. Sus dedos hacían movimientos circulares en las espaldas de los niños, un gesto instintivo de consuelo. Poco a poco, los sollozos fueron disminuyendo, sustituidos por respiraciones más controladas. Una mujer elegante se acercó apresuradamente, probablemente la niñera retrasada. Su rostro mostraba pánico al ver la escena. «Yo me encargo de ellos ahora», dijo, extendiendo las manos hacia los niños. Pero los gemelos se aferraron aún más fuerte a Carmen. «No», Sofía dijo con sorprendente firmeza. «Queremos quedarnos con ella. Ella entiende», Lucas completó, su voz aún temblando. «Ella sabe cómo es». La niñera pareció perdida, dividida entre su deber profesional y la obvia preferencia de los niños. En ese momento, uno de los guardias de seguridad se acercó con noticias. Alejandro estaba siendo llevado al hospital más cercano. Estaba vivo, pero inconsciente. «Queremos ir con ella», los gemelos declararon al unísono, aún aferrados a Carmen. Y así, en una noche que debería haber sido sobre encontrar un empleo, Carmen se vio envuelta en algo mucho mayor, algo que cambiaría su vida para siempre. El Hospital La Paz era un monumento a la riqueza y al privilegio, con sus pasillos inmaculados y equipos de última generación. Carmen se sentaba en un sillón lujoso en el área VIP de urgencias, Sofía dormida en su regazo y Lucas apoyado en su hombro, luchando contra el sueño. A su alrededor, un pequeño grupo de ejecutivos, abogados y asesores hablaba en tonos urgentes por teléfono. La niñera, que se presentó como Regina, alternaba entre lanzar miradas ansiosas a los niños y teclear frenéticamente en su móvil. «¿Es usted familiar?». Una médica de expresión seria se acercó con un portapapeles en las manos. «No, yo…». Carmen comenzó, pero fue interrumpida por Lucas. «Ella es nuestra amiga», declaró con una convicción sorprendente para alguien tan joven. «Queremos que se quede». La médica asintió, demasiado profesional para cuestionar. «El señor Vidal está estable, pero…», dudó, mirando a los niños.
Carmen entendió el mensaje. Con delicadeza, transfirió a Sofía al sillón y pidió a Regina que se quedara con ellos por un momento. Los niños protestaron somnolientos, pero ella prometió volver pronto. En una sala privada, la médica, doctora Marina Sánchez, según su placa, explicó la situación. El trauma en la cabeza causó una amnesia retrógrada severa. Está consciente ahora, pero hizo una pausa significativa. No recuerda los últimos años. ¿Cuántos años? Carmen preguntó, su corazón apretándose al pensar en los gemelos. Aún no podemos precisar exactamente, pero por lo que hemos podido evaluar hasta ahora, no recuerda ser padre. Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Carmen. Pensó en Sofía y Lucas, en sus miradas asustadas, en cómo se aferraron a ella buscando seguridad. ¿Los niños tienen madre?, preguntó, temiendo la respuesta. Victoria Contreras, uno de los abogados que se había unido silenciosamente a la conversación, respondió. Abandonó a la familia cuando los gemelos tenían unos meses. Nadie sabe su paradero actual. Carmen cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. ¿Cómo vamos a contarles esto? Este es solo uno de los muchos desafíos que tenemos por delante, el abogado comentó. El señor Vidal es CEO de una de las mayores empresas de tecnología del país. Su condición actual crea complicaciones significativas. Con todo respeto, Carmen interrumpió, su voz firme. Pero en este momento hay 2 niños allá afuera que necesitan a su padre. Las complicaciones empresariales pueden esperar. El abogado pareció sorprendido por su asertividad, pero asintió respetuosamente. Cuando Carmen volvió a la sala de espera, encontró a los gemelos despiertos y agitados. Regina trataba sin éxito de convencerlos de comer algo. «¡Volviste!», Sofía exclamó, corriendo para abrazarla. «¿Podemos ver a papá ahora?». Carmen se arrodilló frente a ellos, sosteniendo sus pequeñas manos. ¿Cómo explicar algo tan complejo a niños de 6 años? ¿Cómo decir que su padre estaba físicamente presente, pero emocionalmente ausente? «Su padre está despierto», comenzó suavemente, «pero está un poco confundido. La herida en la cabeza hizo que olvidara algunas cosas». «¿Qué cosas?», Lucas preguntó, su voz temblando. «Muchas cosas», Carmen respondió honestamente. «Y llevará tiempo hasta que recuerde todo». «¿Se olvidó de nosotros?», Sofía preguntó, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Carmen atrajo a los 2 hacia un abrazo apretado. «Puede que no se acuerde ahora, pero el amor que tiene por ustedes está aquí». Tocó el pecho de cada uno. «A veces el corazón recuerda antes que el cerebro». Los gemelos se aferraron a ella, llorando silenciosamente. Regina observaba la escena con una mezcla de admiración y alivio, claramente agradecida de que alguien supiera manejar la situación. «Queremos que te quedes», Lucas declaró entre sollozos. «Por favor, no te vayas». «Te necesitamos», Sofía completó, sus ojos implorando. Carmen sintió que su propio corazón se partía. Había venido al evento buscando un empleo, una oportunidad de mantener a su hijo. Ahora, el destino había puesto en su camino a 2 niños que necesitaban desesperadamente estabilidad emocional. El abogado, que observaba la escena, se acercó con una expresión pensativa. «Tal vez podamos hacer un arreglo». La oficina improvisada en el hospital parecía demasiado pequeña para contener todas las tensiones presentes. Carmen se sentaba frente al abogado, doctor Arturo Méndez, como se presentó formalmente, mientras Regina permanecía con los gemelos en la habitación de al lado, donde finalmente se habían quedado dormidos en el sofá. «Su formación es en periodismo, ¿correcto?», preguntó el doctor Méndez, hojeando un archivo que sus asistentes habían compilado rápidamente sobre ella. «Y tiene experiencia con niños, obviamente». «Tengo un hijo de 4 años», Carmen respondió, pensando en Mateo, que aún estaba con doña Luisa. Necesitaba llamarla pronto. «Y sí, soy periodista. Era hasta la semana pasada». El abogado asintió, sus ojos astutos evaluándola.
Los gemelos han demostrado una conexión inmediata con usted. Eso es inusual, especialmente considerando sus historiales con cuidadores. ¿Qué quiere decir? En los últimos 6 años hemos tenido 12 niñeras diferentes, explicó ajustando sus gafas. Algunas duraron meses, otras solo semanas. Los niños han desarrollado un patrón de comportamiento defensivo. Carmen pensó en las palabras de Lucas más temprano. No quiero quedarme solo de nuevo. ¿Cuántas veces aquellos niños se habían apegado a alguien solo para ser abandonados nuevamente? Estamos proponiendo algo diferente, el doctor Méndez continuó. Una posición más integral. Los gemelos necesitarán estabilidad durante la recuperación del señor Vidal, y él necesitará a alguien que pueda ayudarlo a reconectar con su vida familiar. Me está ofreciendo un trabajo. Estamos ofreciendo una solución, corrigió suavemente. Vivienda en la mansión Vidal, salario acorde con sus calificaciones y... Hizo una pausa significativa. La posibilidad de traer a su hijo para vivir con usted. El corazón de Carmen se aceleró. La propuesta era tentadora. Más que tentadora, era casi milagrosa considerando su situación actual. Pero... ¿y cuando el señor Vidal recupere la memoria?, preguntó. ¿Qué pasa con los niños entonces? Una sonrisa discreta apareció en los labios del abogado. Esa preocupación por el bienestar emocional de ellos es exactamente por qué usted es la persona adecuada para esto. En ese momento, fueron interrumpidos por una enfermera. El señor Vidal está preguntando por los niños, informó. Está agitado. Carmen y el doctor Méndez intercambiaron miradas. Era hora de la primera prueba. En la habitación lujosa, Alejandro Vidal se sentaba en la cama, su expresión una mezcla de confusión y frustración. A pesar de la herida en la cabeza, mantenía una presencia imponente. ¿Dónde están esos niños que dicen ser mis hijos?, preguntó tan pronto como entraron, su voz ronca pero autoritaria. Señor Vidal, el doctor Méndez comenzó, pero Carmen dio un paso adelante. Están durmiendo ahora, dijo suavemente. Ha sido una noche difícil para ellos. Alejandro enfocó sus ojos en ella, intensos y cuestionadores. ¿Y usted es alguien que se preocupa por sus hijos?, respondió simplemente. Lucas tiene su sonrisa, ¿sabe? Y Sofía su determinación. Ella notó que su hombro estaba lastimado, incluso antes de que la competición comenzara. Algo tembló en la mirada de él. No reconocimiento, pero tal vez una chispa de curiosidad. No los recuerdo, admitió, su voz bajando. ¿Cómo puedo tener hijos y no recordarlos? Los recuerdos pueden perderse, Carmen respondió, sentándose en la silla cerca de la cama. Pero las conexiones permanecen. Ellos son parte de usted, aunque no los recuerde ahora. Alejandro la observó por un largo momento. Usted habla como si los conociera desde hace años. A veces no necesitamos años para entender a alguien, solo necesitamos estar verdaderamente presentes. El doctor Méndez observaba la interacción con interés creciente. Su propuesta no había sido solo una solución pragmática, había sido una intuición certera. ¿Cuándo puedo verlos?, Alejandro preguntó, su voz traicionando una vulnerabilidad que contradecía su postura empresarial. Mañana, Carmen prometió, cuando todos estén más descansados, y yo estaré aquí para ayudar. ¿Por qué?, él preguntó abruptamente. ¿Por qué le importa? Carmen pensó en Mateo, en cómo sería si él de repente no la reconociera. Porque todo niño merece tener a alguien de su lado, siempre. Cuando salió de la habitación más tarde, su decisión estaba tomada. Algunas elecciones en la vida son difíciles. Esta no era una de ellas. La mañana llegó con la suavidad de un susurro, el sol de Madrid filtrándose por las cortinas de la habitación del hospital. Carmen despertó sobresaltada, desorientada por un momento antes de recordar dónde estaba. Se había quedado dormida en el sillón al lado de la cama de los gemelos, que aún dormían profundamente. Su móvil vibró silenciosamente.
Un mensaje de doña Luisa informando que Mateo estaba bien y preguntando cuándo volvería. La realidad de su nueva situación la golpeó con toda su fuerza. En menos de 24 horas, su vida había dado un giro de 180 grados. Un movimiento suave llamó su atención. Sofía se estiraba, sus ojos abriéndose lentamente. «Buenos días, cariño», Carmen susurró, acariciando el cabello de la niña. «¿Dormiste bien?» Sofía asintió, pero su expresión pronto se tornó seria. «No fue un sueño, ¿verdad? Papá realmente no se acuerda de nosotros». El corazón de Carmen se encogió. «No, no fue un sueño, pero, ¿sabes una cosa? Tu padre quiere conoceros de nuevo». Lucas, que se había despertado con la conversación, se sentó en la cama. «¿Y si no le gustamos esta vez?» La pregunta tan inocente y tan profunda revelaba capas de inseguridad que Carmen apenas podía imaginar. «Eso es imposible», respondió firmemente. «Sois increíbles, y él lo verá. Puede que tarde un poquito, pero sucederá». Después de ayudar a los niños a arreglarse y comer un desayuno ligero, Carmen los llevó a la habitación de Alejandro. El doctor Méndez y el equipo médico ya estaban allí, preparando tanto al paciente como el ambiente para el encuentro. Alejandro parecía nervioso. Algo que Carmen sospechaba era raro en él. Sus ojos se abrieron ligeramente cuando los niños entraron, una mezcla de curiosidad y aprensión en su mirada. «Hola, papá», dijo Sofía tímidamente, su mano apretando la de Carmen. «Hola». Lucas hizo eco, escondiéndose parcialmente detrás de la pierna de Carmen. Alejandro miró a Carmen, como si buscara orientación. Ella asintió alentadoramente. «Hola», respondió, su voz más suave de lo que Carmen esperaba. «Vosotros parecéis estupendos». Un silencio incómodo siguió, roto solo por el pitido constante de los monitores cardíacos. «Papá», Lucas comenzó vacilante. «¿Te acuerdas de nuestra colección de coches?» Alejandro frunció el ceño, claramente intentando acceder a recuerdos que no estaban allí. «Yo... lo siento, no me acuerdo». Sofía, percibiendo la incomodidad de su padre, dio un paso adelante. «No pasa nada, podemos enseñártela otra vez». «Tenemos más de 100. 117», Lucas corrigió, una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro. «Los conté ayer». Algo en el rostro de Alejandro se suavizó. «¿117? Eso es impresionante». La conversación fluyó poco a poco, con los niños compartiendo pequeños detalles de sus vidas, sus juguetes favoritos, las clases de natación, el perro de peluche con el que dormía Sofía. Alejandro escuchaba atentamente, haciendo preguntas ocasionales, sus ojos alternando entre los gemelos y Carmen, como si buscara confirmación de que estaba haciendo lo correcto. Después de unos 30 minutos, percibiendo que todos estaban emocionalmente agotados, Carmen sugirió que los niños fueran a descansar un poco. «¿Volveréis, verdad?», Alejandro preguntó, sorprendiendo a todos con la vulnerabilidad en su voz. «Claro que sí, papá», Sofía respondió, dándole un beso en la mejilla antes de salir. Lucas, aún tímido, saludó con la mano desde la puerta. Cuando se quedaron solos, Alejandro se volvió hacia Carmen. «¿Cómo hace que parezca tan natural?» Carmen sonrió suavemente. «No hay nada natural en esto, señor Vidal. Es solo amor y paciencia». «Alejandro», corrigió. «Por favor, llámeme Alejandro y gracias por estar aquí para ellos». En ese momento, una enfermera entró apresuradamente. «Señor Vidal, hay una mujer insistiendo en verle. Dice ser Victoria», Alejandro completó, su rostro palideciendo. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El nombre quedó suspendido en el aire como una nube de tormenta, cargado de promesas y amenazas. La frágil paz que habían construido estaba a punto de ser puesta a prueba. Victoria Contreras entró en la habitación como un huracán en tacones altos, su perfume caro precediéndola. Era deslumbrante de una manera casi artificial.
cabello rubio impecable, maquillaje perfecto, un vestido que parecía salido de una pasarela de Milán. «Alejandro, mi amor», exclamó, ignorando completamente la presencia de Carmen. «Me enteré del accidente y vine corriendo. ¿Cómo estás?» Alejandro la miró con una mezcla de confusión y reconocimiento. «Victoria, ¿qué estás haciendo aquí?» Carmen dio un paso atrás, sintiéndose repentinamente intrusa en una escena para la que no estaba preparada. Victoria le lanzó una mirada fría antes de volver su atención a Alejandro. «Vine a cuidarte, por supuesto», respondió, sentándose en el borde de la cama y tomando la mano de Alejandro. «Supe que perdiste algunos recuerdos. Debes estar tan confundido, pobrecito». Alejandro frunció el ceño, claramente incómodo con la repentina cercanía. Sí, estoy confundido, pero los médicos dijeron que es temporal». Victoria sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Bueno, estoy aquí para ayudarte a recordar todo, especialmente lo nuestro». En ese momento, el doctor Méndez entró en la habitación, su expresión seria al ver a Victoria. «Señora Contreras, no fuimos informados de su visita». «No necesito permiso para ver a mi marido», respondió fríamente. «Ex marido», el doctor Méndez corrigió, su voz firme. «Y considerando las circunstancias legales de su separación, su presencia aquí es complicada». Alejandro miró de Victoria al abogado, claramente perdido. «¿Separación? ¿Nos divorciamos?» Victoria aprovechó la oportunidad, inclinándose más cerca de Alejandro. «Fue un terrible error, cariño. Nunca debería haberte dejado ir». Carmen, que hasta entonces observaba la escena en silencio, sintió una ola de protección por los gemelos. «Los niños», dijo suavemente, llamando la atención de todos. «Están descansando en la habitación de al lado. Tal vez no sea el mejor momento para...» «¿Y quién eres tú para decidir eso?» Victoria interrumpió su tono venenoso. «¿Alguna enfermera contratada?» El doctor Méndez intervino rápidamente. «La señorita Alonso está aquí a petición del señor Vidal y ha sido fundamental en el cuidado de Lucas y Sofía». La mención de los nombres de los niños pareció golpear a Victoria como una bofetada. Por un breve momento, algo parecido a la culpa cruzó su rostro, rápidamente reemplazado por una máscara de indiferencia. «¿Mis hijos están aquí?», preguntó, su voz traicionando una mezcla de emociones. «¿Tus hijos?». Carmen no pudo contener la indignación en su voz. «Los hijos que abandonaste hace 6 años». La habitación quedó en silencio por un momento tenso. Alejandro miraba de una a otra, tratando de juntar las piezas de un rompecabezas que no tenía sentido para él. «Creo que todos necesitamos calmarnos». El doctor Méndez intervino diplomáticamente. «El señor Vidal necesita descansar, y hay cuestiones legales que debemos discutir antes de que se tome cualquier decisión». Victoria se levantó, ajustando su vestido. «Por supuesto, vamos a discutir cuestiones legales, incluyendo mis derechos como madre». Carmen sintió que su sangre hervía. «¿Derechos? ¿Y qué hay de las responsabilidades?» «Señoras, por favor». El doctor Méndez insistió, guiando a Victoria hacia la puerta. «Continuemos esta conversación en mi despacho». Antes de salir, Victoria se volvió hacia Alejandro. «Volveré pronto, cariño. Tenemos mucho de qué hablar». Cuando la puerta se cerró, Alejandro miró a Carmen, sus ojos llenos de preguntas. «¿Qué está pasando? ¿Quién es ella realmente?» Carmen respiró hondo, sentándose en la silla junto a la cama. «Es una larga historia, Alejandro, y no es una historia feliz». Mientras tanto, en el pasillo, Lucas y Sofía estaban paralizados, habiendo presenciado la llegada dramática de Victoria. Sus pequeños corazones latían acelerados, llenos de miedo y confusión. «Ha vuelto», Sofía susurró, agarrando la mano de su hermano. «No dejaremos que nos separe», Lucas respondió con una determinación sorprendente para su edad. «Nos quedaremos con Carmen. Ella prometió cuidar de nosotros». Los niños intercambiaron una mirada de entendimiento mutuo. Habían encontrado en Carmen algo que nunca tuvieron con Victoria.
un amor incondicional y protector, y estaban dispuestos a luchar por ello. La tormenta estaba apenas comenzando, y todos tendrían que encontrar la fuerza para enfrentarla. Los días que siguieron fueron una montaña rusa emocional para todos los involucrados. Alejandro recibió el alta del hospital, pero su recuperación estaba lejos de terminar. La mansión Vidal, una construcción imponente en las afueras de Madrid, se convirtió en el escenario de una delicada danza de emociones y lealtades divididas. Carmen, ahora oficialmente contratada como cuidadora de los niños y asistente personal de Alejandro, se mudó a la mansión con Mateo. El pequeño, inicialmente tímido ante la grandeza del lugar, pronto se volvió inseparable de Lucas y Sofía. En una tarde soleada, mientras los niños jugaban en el vasto jardín de la propiedad, Carmen los observaba desde la terraza, una taza de té en las manos. Mateo corría detrás de una pelota, riendo descontroladamente, mientras los gemelos lo perseguían. «Parecen felices». La voz de Alejandro la sorprendió. Se unió a ella en la terraza, sus ojos fijos en los niños. «Los niños tienen una capacidad increíble de adaptación», Carmen respondió, ofreciendo una sonrisa suave. «¿Cómo te sientes hoy?». Alejandro suspiró pasando la mano por su cabello. «Confundido, frustrado, los recuerdos vienen en destellos, ¿sabes? A veces me sorprendo recordando detalles insignificantes, como el sabor favorito de helado de Lucas, pero aún no puedo recordar el día en que nacieron». Carmen puso una mano reconfortante en su brazo. «Dale tiempo al tiempo, tu mente se está curando». «¿Y Victoria?», preguntó bajando la voz. «Ha estado viniendo todos los días, trayendo fotos, contando historias, pero algo no parece correcto. ¿Qué te dice tu corazón?». Carmen preguntó cuidadosamente. Alejandro se quedó en silencio por un momento observando a los niños. «Mi corazón me dice que esos niños allá abajo son lo más importante del mundo para mí, y que por alguna razón confían más en ti que en ella». En ese momento, Sofía miró hacia arriba y saludó, su sonrisa iluminando todo el jardín. «Carmen, ven a jugar con nosotros». Carmen sonrió de vuelta. «Ya voy, cariño». Volviéndose hacia Alejandro, dudó. «¿Quieres unirte a nosotros?». Algo brilló en los ojos de él. Miedo, esperanza, determinación. «Sí», respondió. «Sí, quiero». Mientras bajaban las escaleras hacia el jardín, el móvil de Carmen vibró. Era un mensaje del doctor Méndez. «Reunión urgente mañana. Victoria está iniciando procesos legales». Carmen sintió un nudo en el estómago, pero se forzó a mantener la calma. Ahora no era momento de preocuparse por eso. Ahora era momento de crear recuerdos. En el jardín, los niños recibieron a Alejandro con una mezcla de entusiasmo y cautela. Mateo, sin el peso de las expectativas, fue el primero en acercarse. «¿Quieres ver mi pelota nueva?», preguntó inocentemente, extendiendo el juguete hacia Alejandro. El empresario, acostumbrado a lidiar con contratos millonarios y negociaciones complejas, pareció momentáneamente perdido ante la simplicidad de la oferta. Pero entonces, lentamente una sonrisa genuina se formó en su rostro. «Claro que sí, campeón», respondió, arrodillándose para estar a la altura del niño. Lucas y Sofía observaban la escena con los ojos muy abiertos. Viendo la interacción positiva, se acercaron tímidamente. «Papá», Sofía comenzó vacilante, «¿quieres que te enseñemos a jugar al pilla-pilla?». El rostro de Alejandro se iluminó. «Me encantaría, pero tenéis que ser pacientes conmigo, ¿de acuerdo? Estoy un poco oxidado». Las siguientes horas se llenaron de risas, gritos de alegría y la formación lenta pero segura de nuevos lazos. Carmen observaba, su corazón llenándose de una emoción que no podía nombrar. Ver a Alejandro corriendo torpemente detrás de los niños, escuchando atentamente las explicaciones animadas de Lucas sobre las reglas del juego, y abrazando a Sofía cuando tropezó y se raspó la rodilla, era presenciar el nacimiento de algo precioso.
Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosa, los niños estaban exhaustos pero radiantes. Alejandro, jadeante y con la ropa arrugada, parecía años más joven. «Gracias», le dijo en voz baja a Carmen mientras volvían a la casa. No sabía, no recordaba cómo era esto. Carmen sonrió, su corazón lleno. A veces no necesitamos recordar, solo necesitamos sentir. Esa noche, después de acostar a los niños, Carmen se sentó en la cocina, repasando mentalmente los eventos del día. La sombra de la amenaza de Victoria se cernía sobre ella, pero algo había cambiado. Vio en los ojos de Alejandro hoy un atisbo del padre que era, y podría ser de nuevo. Mañana traería sus propios desafíos, pero por hoy, Carmen se permitió creer que, a veces, el amor es más fuerte que la memoria, y que, tal vez, estaban construyendo algo que ni siquiera el pasado podría destruir. La mañana llegó con una tensión palpable en el aire. Carmen despertó antes del amanecer, su mente repleta de preocupaciones sobre la reunión que estaba por venir. Encontró a Alejandro en la cocina, las ojeras profundas indicando que él tampoco había dormido bien. «¿Café?», ofreció, extendiéndole una taza humeante. «Gracias», respondió ella, aceptando la bebida con gratitud. «¿Cómo te sientes?». Alejandro suspiró, pasando la mano por su rostro cansado. Honestamente, aterrorizado. «Victoria trajo tantos recuerdos ayer, algunos buenos, otros no tanto, pero ninguno de ellos encaja con lo que siento cuando miro a los niños». Carmen asintió comprensivamente. «Los recuerdos son complicados, Alejandro, especialmente cuando hay trauma involucrado». «Trauma», repitió la palabra probándola. «¿Es así como describirías lo que pasó con nuestra familia?». Antes de que Carmen pudiera responder, oyeron pasos apresurados. Lucas y Sofía entraron en la cocina, aún en pijama, sus rostros marcados por una ansiedad que niños tan jóvenes no deberían conocer. «¿Os vais?», Sofía preguntó, su voz temblando ligeramente. Carmen se arrodilló inmediatamente, abriendo los brazos. Los niños corrieron a su abrazo. «No, cariño, no vamos a ninguna parte». «Pero os oímos hablar sobre una reunión», Lucas murmuró contra el hombro de Carmen. «Y sobre nuestra madre». Alejandro observaba la escena, una mezcla de emociones cruzando su rostro. Lentamente se acercó y se arrodilló junto a Carmen. Dijo suavemente, poniendo una mano vacilante en el hombro de cada gemelo. «Miradme». Cuando los ojos de los niños se volvieron hacia él, continuó. «Puede que no recuerde todo aún, pero sé una cosa con certeza. Vosotros sois lo más importante para mí. Nada va a cambiar eso». Las palabras parecieron calmar un poco a los niños, pero la tensión aún era palpable. Carmen decidió que era hora de una distracción. «¿Qué tal si hacemos tortitas?», sugirió, forzando un tono alegre en su voz. «Podemos despertar a Mateo y hacer un desayuno especial antes de la reunión». La idea pareció animar a los gemelos, y pronto la cocina estaba llena de risas y harina volando por el aire. Alejandro, inicialmente torpe con la masa, pronto se encontró riendo junto con los niños mientras intentaba voltear una tortita particularmente rebelde. Por un momento, observando la escena, Carmen se permitió creer que todo saldría bien, pero la realidad los aguardaba. La reunión fue tensa desde el principio. Victoria llegó impecablemente vestida, su abogado personal a su lado. El doctor Méndez representaba los intereses de Alejandro, mientras Carmen estaba presente como representante del bienestar de los niños. «Mi cliente está ejerciendo su derecho legal como madre», declaró el abogado de Victoria, su voz fría y calculadora. «Desea retomar la custodia total de los gemelos». Alejandro, que hasta entonces había permanecido en silencio, se levantó abruptamente. «¿Custodia total? ¿Después de 6 años?» Victoria se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una determinación feroz. «Alejandro, cariño, no lo recuerdas, pero éramos felices, una familia. Cometí errores, sí, pero estoy aquí para arreglar las cosas».
Carmen sintió que su sangre hervía. ¿Y los niños? ¿Has pensado en lo que esto les haría? Con todo respeto, señorita Alonso, intervino el abogado de Victoria. Pero usted no tiene posición legal en esta discusión. Es una empleada, no un miembro de la familia. Las palabras golpearon a Carmen como un puñetazo en el estómago. Sabía que era verdad, legalmente hablando, pero en su corazón, esos niños eran tan suyos como Mateo. El doctor Méndez, sintiendo la tensión creciente, intentó intervenir. Señores, necesitamos considerar lo que es mejor para Lucas y Sofía. Un cambio drástico en sus vidas ahora podría ser extremadamente perjudicial. La discusión continuó durante horas, con argumentos legales siendo lanzados de un lado a otro. Alejandro, aún luchando con sus recuerdos fragmentados, parecía cada vez más angustiado. Finalmente, cuando parecía que no llegarían a un acuerdo, Alejandro levantó la mano, pidiendo silencio. «Puede que no recuerde todo», comenzó, su voz temblorosa pero firme, «pero recuerdo lo suficiente para saber que los niños son mi prioridad. Victoria, eres su madre, y eso nunca cambiará. Pero ellos necesitan estabilidad ahora, necesitan tiempo». Se volvió hacia Carmen, sus ojos encontrándose con los de ella. «Y te necesitan a ti. Carmen ha sido su ancla, nuestra ancla». Victoria abrió la boca para protestar, pero Alejandro continuó. «Propongo un período de transición. Victoria, tendrás visitas supervisadas, aumentando gradualmente conforme los niños se sientan cómodos. Mientras tanto, mantendremos la configuración actual en la mansión». El silencio que siguió fue pesado. Victoria parecía a punto de explotar, pero su abogado puso una mano en su brazo, susurrando algo en su oído. Finalmente, asintió rígidamente. «Está bien, pero esto no ha terminado, Alejandro. Voy a demostrar que puedo ser la madre que merecen». Cuando la reunión terminó y todos salieron, Carmen se encontró a solas con Alejandro en la sala. Él parecía exhausto, como si hubiera envejecido años en pocas horas. «Gracias», dijo ella suavemente, «por confiar en mí, por confiar en los niños». Alejandro se volvió hacia ella, sus ojos llenos de una emoción que Carmen no podía descifrar completamente. «No, Carmen, gracias a ti, por estar aquí cuando más te necesitamos». En ese momento, algo cambió entre ellos. Un entendimiento silencioso, una conexión más profunda. Y mientras el sol se ponía afuera, pintando el cielo de tonos cálidos, Carmen sintió una chispa de esperanza encenderse en su corazón. La batalla no estaba ganada, pero estaban unidos. Y eso, pensó, tal vez fuera lo más importante de todo. Las semanas que siguieron trajeron una nueva rutina a la mansión Vidal. Las visitas supervisadas de Victoria se convirtieron en parte del calendario, siempre acompañadas de tensión y expectativa. Lucas y Sofía, inicialmente reacios, comenzaron a abrirse lentamente a la idea de conocer a su madre biológica de nuevo. Carmen observaba todo con una mezcla de aprensión y esperanza. Sabía que los niños tenían derecho a conocer a su madre, pero no podía evitar el miedo de que esto pudiera desestabilizar la frágil estabilidad que habían construido. En una tarde particularmente agitada, después de otra visita de Victoria, Carmen encontró a Alejandro en su despacho, con la cabeza entre las manos. «¿Todo bien?», preguntó suavemente cerrando la puerta tras de sí. Alejandro levantó la mirada, sus ojos cansados, pero con un brillo diferente. «Recordé algo hoy», dijo, su voz baja. «Algo importante». Carmen se sentó en la silla frente al escritorio, esperando pacientemente a que él continuara. «Fue durante la visita de Victoria», comenzó. «Estaba contando una historia sobre nuestra luna de miel, y de repente fue como si una puerta se abriera en mi mente». Hizo una pausa, respirando profundamente. Recordé el día en que se fue. El corazón de Carmen se aceleró. Este era un recuerdo crucial.
uno que podría cambiarlo todo. Fue 3 meses después del nacimiento de los gemelos. Alejandro continuó, su voz entrecortada. Llegué a casa más temprano del trabajo, queriendo sorprenderla, pero la sorpresa fue mía. Cerró los ojos como si el recuerdo fuera demasiado doloroso para soportar. Estaba haciendo las maletas. Dijo que ya no podía más, que no estaba lista para ser madre, que tenía sueños que no podría realizar con 2 niños de los que cuidar. Carmen extendió la mano, colocándola sobre la de Alejandro en un gesto de consuelo. Le supliqué, continuó, su voz casi un susurro. Le supliqué que se quedara. Dije que podríamos hacer que funcionara, pero ella simplemente salió por la puerta. Ni siquiera miró a los bebés una última vez. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emoción. Carmen sintió lágrimas formándose en sus propios ojos, imaginando el dolor de aquel momento. Alejandro, comenzó suavemente, siento mucho que hayas pasado por eso, pero este recuerdo cambia las cosas, ¿no es así? Él asintió lentamente. Lo cambia todo. Pasé semanas preguntándome si debería darle a Victoria una segunda oportunidad, si tal vez estaba siendo injusto al mantener a los niños lejos de ella. Pero ahora levantó la mirada, encontrándose con los ojos de Carmen. Ahora lo sé. Sé que necesito protegerlos. En ese momento, como si sintieran que eran necesarios, Lucas y Sofía entraron en el despacho, seguidos de cerca por Mateo. «¿Papá?», Sofía llamó vacilante. «¿Podemos hablar contigo?». Alejandro inmediatamente se recompuso, abriendo una sonrisa para los niños. «Claro, mis amores, venid aquí». Los 3 se acurrucaron en el sofá del despacho, con Carmen y Alejandro sentándose en sillas cercanas. «Es sobre Victoria», Lucas comenzó, intercambiando una mirada con su hermana. «Sabemos que es nuestra madre», Sofía continuó. Pero no queremos que viva aquí», Lucas completó rápidamente. Alejandro pareció sorprendido. «¿Estáis seguros de eso?». Los gemelos asintieron al unísono. «Nos gusta cuando viene a visitarnos», Sofía explicó. Pero Carmen es nuestra verdadera madre», Lucas dijo, su voz llena de convicción infantil. Carmen sintió que su corazón se detenía por un momento. Miró a Alejandro, temiendo su reacción, pero para su sorpresa, vio una sonrisa formándose en su rostro. «Entiendo», Alejandro dijo suavemente. «¿Y cómo te sientes tú sobre esto, Mateo?». El pequeño, que hasta entonces observaba todo en silencio, abrió una gran sonrisa. «Me gusta tener un papá y 2 hermanos», exclamó, abrazando a Lucas y Sofía. La simplicidad de la declaración de Mateo rompió la tensión en el aire. Todos rieron, el sonido de sus risas mezcladas, llenando el despacho con una sensación de hogar que Alejandro no sentía desde hacía mucho tiempo. Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, Alejandro y Carmen se quedaron en la terraza, observando las estrellas. «¿Sabes?», Alejandro comenzó, su voz suave en la noche. «Cuando perdí mis recuerdos, pensé que lo había perdido todo. Mi identidad, mi familia, mi propósito. Pero ahora me doy cuenta, tal vez he ganado una oportunidad de reconstruirlo todo, de hacerlo mejor esta vez». Carmen lo miró, sintiendo que su corazón se aceleraba. «¿Y cómo planeas hacer eso?». Alejandro se volvió, sus ojos encontrándose con los de ella. «Contigo a mi lado, si quieres, no solo como empleada o amiga, sino como compañera, en todos los sentidos». El mundo pareció detenerse por un momento. Carmen sintió el peso de aquellas palabras, el potencial de cambio que llevaban. «Alejandro, yo...». Pero antes de que pudiera completar la frase, un grito proveniente de la habitación de los niños rompió el momento. Ambos corrieron inmediatamente, el instinto paternal superando cualquier otra emoción. Mientras subían las escaleras, Carmen pensó en lo impredecible que era la vida.
en cómo a veces encontramos familia en los lugares más inesperados, y en cómo el amor, en todas sus formas, tiene el poder de curar incluso las heridas más profundas. El grito que interrumpió el momento entre Alejandro y Carmen venía de la habitación de Sofía. Cuando llegaron allí, jadeantes y alarmados, encontraron a la niña sentada en la cama, lágrimas corriendo por su rostro, mientras Lucas intentaba calmarla. «¿Qué pasó, mi amor?», Carmen preguntó, sentándose en el borde de la cama y atrayendo a Sofía hacia un abrazo. Entre sollozos, la niña logró balbucear. «Soñé que Victoria nos llevaba lejos, que nunca más os veíamos a ti y a papá». Alejandro, aún de pie en la puerta, sintió que su corazón se encogía. Se acercó, sentándose al otro lado de la cama. «Eso nunca va a pasar, princesa, te lo prometo». Pero antes de que pudieran calmar completamente a Sofía, el sonido del timbre resonó por la mansión. Eran casi las 23:00. ¿Quién podría ser a esa hora? «Iré a ver», dijo Alejandro, levantándose. «Quedaos aquí con los niños». Minutos después, la voz alterada de Victoria podía oírse desde la planta baja. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «Niños, quedaos aquí con Mateo, ¿de acuerdo?», instruyó, saliendo rápidamente de la habitación. Al llegar al pie de la escalera, Carmen se encontró con una escena caótica. Victoria, visiblemente alterada, gritaba a Alejandro. «¡No puedes impedirme ver a mis hijos!», vociferaba. «Soy su madre». «Victoria, por favor, cálmate», Alejandro intentaba argumentar. «Los niños están durmiendo, no es hora para esto». Fue entonces cuando Victoria notó la presencia de Carmen. Sus ojos, nublados por lo que parecía ser alcohol, se estrecharon. «¿Y tú? ¿Quién te crees que eres para tomar mi lugar?». Carmen respiró hondo, intentando mantener la calma. «Victoria, nadie está tomando tu lugar. Solo estamos cuidando de los niños y...». «¡Mentira!», gritó Victoria, avanzando hacia Carmen. Alejandro rápidamente se interpuso entre las dos. «Estás intentando robar a mi familia». En ese momento se oyeron pasos apresurados en la escalera. Lucas, Sofía y Mateo aparecieron, sus rostros pálidos de miedo. «¿Mamá?», Sofía llamó vacilante, pero sus ojos estaban fijos en Carmen, no en Victoria. La escena pareció congelarse por un momento. Victoria miró a los niños, luego a Carmen y finalmente a Alejandro. La realización de lo que acababa de suceder parecía haber penetrado la niebla de rabia y alcohol en su mente. Me habéis reemplazado», susurró, su voz quebrada. Alejandro dio un paso adelante, su voz firme pero gentil. «Victoria, nadie te ha reemplazado. Siempre serás la madre biológica de los niños. Pero los dejaste durante 6 años, y durante ese tiempo hemos construido una nueva familia». Victoria trastabilló, como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. Miró a los niños de nuevo, notando cómo se aferraban a Carmen, cómo Mateo sostenía la mano de Lucas como si fueran hermanos de sangre. «Yo solo quería una segunda oportunidad», murmuró, lágrimas comenzando a correr por su rostro. Carmen, sorprendiendo a todos, incluida a sí misma, dio un paso adelante. «Victoria, puedes tener esa segunda oportunidad, pero no así, no forzando las cosas. Los niños necesitan tiempo, estabilidad». Alejandro asintió, poniendo una mano en el hombro de Carmen. «Estoy de acuerdo. Victoria, eres bienvenida para formar parte de sus vidas, pero en nuestros términos, por el bien de los niños». Victoria parecía derrotada, toda la lucha abandonando su cuerpo. Miró a Lucas y Sofía una última vez. «Lo siento», susurró, «por todo». Cuando Victoria finalmente se fue, guiada gentilmente por Alejandro hasta un taxi que él llamó, la mansión quedó en silencio. Carmen abrazó a los niños, sintiendo el temblor en sus pequeños cuerpos. «Todo está bien ahora», murmuró, besando la parte superior de sus cabezas. «Estáis a salvo, estamos todos juntos». Más tarde, después de que los niños finalmente se durmieron,
Todos en la cama de Sofía, reacios a separarse. Alejandro encontró a Carmen en la cocina, preparando un té calmante. «Has estado increíble hoy», dijo suavemente. Carmen lo miró, exhausta, pero con un brillo de determinación en sus ojos. «Hemos estado increíbles, todos nosotros». Alejandro se acercó, tomando las manos de ella entre las suyas. «Carmen, lo que estaba intentando decir antes, quiero que sepas que para mí, para los niños, eres familia. No importa lo que pase legalmente o lo que Victoria pueda intentar en el futuro. Eres el corazón de esta familia». Carmen sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Alejandro, yo...» Pero antes de que pudiera terminar, Alejandro la atrajo hacia un abrazo apretado. Y allí, en los brazos del otro, ambos sintieron que finalmente estaban en casa. Los meses siguientes trajeron una serie de cambios para la familia Vidal. Con el apoyo continuo de terapeutas y la determinación de todos los involucrados, una nueva rutina comenzó a establecerse. Victoria, después de aquella noche turbulenta, decidió buscar ayuda profesional para lidiar con sus propios traumas y adicciones. Las visitas a los gemelos continuaron, pero ahora en un ambiente controlado y terapéutico. Poco a poco, Lucas y Sofía comenzaron a construir una relación cautelosa, pero positiva, con su madre biológica. Alejandro, por su parte, se sumergió de lleno en el proceso de reconexión con sus hijos y con su propia identidad. Sus recuerdos seguían volviendo en fragmentos, pero ahora los enfrentaba no como una carga, sino como piezas de un rompecabezas que estaba ansioso por armar. Una soleada mañana de domingo encontró a la familia reunida en el jardín de la mansión. Mateo y los gemelos corrían por el césped, envueltos en una animada partida del juego del escondite, mientras Alejandro y Carmen los observaban desde una mesa de picnic improvisada. «¿Sabes?», Alejandro comenzó, sus ojos fijos en los niños. «Creo que finalmente entendí algo». Carmen lo miró con curiosidad. «¿Qué?». El recuerdo que estaba tan desesperado por recuperar no es tan importante como lo que estamos creando ahora. Se volvió para mirarla, sus ojos brillando con emoción. «Carmen, no solo has cuidado de los niños o de mí, nos has enseñado a ser una verdadera familia». Carmen sintió que su corazón se aceleraba. «Alejandro, yo...». «Espera», la interrumpió gentilmente, tomando sus manos. «Déjame terminar. Pasé tanto tiempo centrado en el pasado, intentando recuperar lo que había perdido, que casi perdí de vista el maravilloso presente que tenemos y el futuro que podemos construir juntos». En ese momento los niños se acercaron, jadeantes y sonrientes después de su juego. «Papá, Carmen», exclamó Sofía, «¿habéis visto lo bueno que es Mateo escondiéndose?». Alejandro sonrió, atrayendo a su hija a su regazo. «Sí que lo vi, princesa. Ha aprendido de los mejores, ¿no?». Lucas, percibiendo la atmósfera especial entre los adultos, preguntó con curiosidad, «¿Estáis hablando de cosas de mayores?». Carmen rió, revolviendo cariñosamente el pelo del niño. «Más o menos, cariño. En realidad, estábamos hablando sobre nuestra familia». «¿Nuestra familia?», repitió Mateo, sus ojos grandes y curiosos. Alejandro respiró hondo, mirando a Carmen en busca de confirmación. Ella asintió sutilmente, una sonrisa suave en sus labios. «Sí, nuestra familia», Alejandro continuó. «Niños, ¿qué os parece si hacemos esto oficial? Si Carmen y Mateo se convierten en parte permanente de nuestra familia». Los gemelos se miraron entre sí, confundidos. «¿Pero no lo son ya?», preguntó Lucas inocentemente. Carmen sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. «Bueno, de corazón sí, pero estábamos pensando en hacerlo legal, oficial». «¿Como una boda?», preguntó Sofía, sus ojos brillando de emoción. Alejandro rió abrazando a su hija. «Exactamente como una boda, princesa». La reacción fue inmediata. Los gemelos estallaron en gritos de alegría, abrazando a Carmen y Alejandro simultáneamente.
Mateo, captando la señal de los demás, se unió a la celebración, aunque sin entender completamente lo que estaba sucediendo. En medio de la alegre confusión, Alejandro logró tomar la mano de Carmen nuevamente. Entonces, ¿qué me dices? ¿Quieres hacer de toda esta locura algo oficial? Carmen, con lágrimas de felicidad corriendo por su rostro, solo pudo asentir antes de ser envuelta en otro abrazo colectivo. Esa noche, después de que los niños finalmente se durmieron, todos juntos en la cama king size de Alejandro, insistiendo en que era una fiesta de pijamas especial, Carmen y Alejandro se quedaron en la terraza observando las estrellas. ¿Estás seguro de esto? Carmen preguntó suavemente. Es un gran cambio. Alejandro se volvió hacia ella, su rostro serio pero lleno de amor. Carmen, si hay algo que he aprendido con todo esto, es que la vida es impredecible. Podemos perder nuestros recuerdos, nuestro sentido de identidad, todo lo que creíamos que nos definía. Pero el amor verdadero permanece. Y lo que siento por ti y por nuestros hijos es más real que cualquier recuerdo que pueda haber perdido. Carmen sintió que su corazón se llenaba de una emoción que apenas podía contener. Te amo, susurró, las palabras finalmente escapando después de meses contenidas. Yo también te amo. Alejandro respondió, atrayéndola hacia un beso suave. Allí, bajo el cielo estrellado, con el sonido de los niños durmiendo pacíficamente de fondo, Carmen y Alejandro sellaron no solo su amor, sino el comienzo de un nuevo comienzo. Un comienzo lleno de promesas, desafíos y, sobre todo, el tipo de amor que trasciende recuerdos y redefine el significado de familia. El gran salón del Hotel Palace brillaba bajo la suave luz de cientos de velas. Flores blancas y doradas adornaban cada superficie, creando una atmósfera etérea y romántica. Los invitados, una mezcla de familiares, amigos y colegas de trabajo, conversaban animadamente, anticipando el momento que estaba a punto de suceder. En la suite de la novia, Carmen ajustaba su vestido blanco por última vez. El modelo simple pero elegante acentuaba su belleza natural. Sofía, vistiendo un vestido de dama de honor color rosa, ayudaba a arreglar la cola del vestido. «Estás preciosa, mamá», dijo la niña, sus ojos brillando de admiración. Carmen sintió que su corazón se derretía al oír la palabra mamá. En los últimos meses, los gemelos habían empezado a llamarla así de forma natural, sin presión ni expectativa. «Gracias, mi amor», Carmen respondió, agachándose para abrazar a Sofía. «Tú también estás deslumbrante». Un suave golpe en la puerta interrumpió el momento. Era Lucas, pareciendo adorable en su pequeño traje. «Papá pregunta si está todo bien», dijo, entrando en la habitación. «Parece nervioso». Carmen rió, extendiendo la mano para que Lucas se uniera al abrazo. «Dile que todo está perfecto y que le quiero». Fuera del salón, Alejandro esperaba ansiosamente, Mateo a su lado como un mini padrino. En los últimos meses, Alejandro había recuperado la mayoría de sus recuerdos, pero descubrió que los nuevos que estaba creando eran aún más preciosos. «¿Nervioso, papá?», Mateo preguntó, mirando hacia arriba con una sonrisa traviesa. Alejandro sonrió, revolviéndole el pelo cariñosamente. «Un poco, pero es un nerviosismo bueno». La música comenzó a sonar suavemente, señalando el inicio de la ceremonia. Los invitados se pusieron de pie, volviéndose hacia la entrada del salón. Primero vinieron Lucas y Sofía, esparciendo pétalos de flores por el pasillo. Sus sonrisas eran radiantes, una mezcla de alegría y orgullo. A continuación, Mateo caminó confiado, llevando los anillos en un cojín dorado, y entonces Carmen apareció. Alejandro sintió que se le cortaba la respiración. Estaba deslumbrante, pero no era solo su belleza física lo que lo emocionaba. Era todo lo que ella representaba: amor, familia, segundas oportunidades. Mientras Carmen caminaba hacia él,
Alejandro reflexionó sobre el viaje que los había llevado hasta allí. La pérdida de memoria, que inicialmente pareció una tragedia, se había transformado en una bendición disfrazada, permitiéndoles construir algo nuevo y hermoso desde cero. Cuando Carmen llegó al altar, Alejandro tomó sus manos, sus ojos rebosantes de emoción. «Estás preciosa», susurró. «Tú tampoco estás nada mal», respondió ella con una sonrisa juguetona. El celebrante comenzó la ceremonia hablando sobre el amor, el compromiso y la familia. Pero para Alejandro y Carmen, el mundo parecía haberse reducido solo a ellos dos y a los 3 niños a su lado. Cuando llegó el momento de los votos, Alejandro respiró hondo, sus manos temblando ligeramente. «Carmen», comenzó, su voz cargada de emoción, «cuando perdí mis recuerdos, pensé que lo había perdido todo. Pero tú me mostraste que algunas cosas son más fuertes que cualquier recuerdo. El amor que siento por ti, por nuestros hijos, es más real y más profundo que cualquier cosa que pueda haber olvidado. No solo cuidaste de mí y de los gemelos, sino que nos enseñaste a ser una verdadera familia. Prometo pasar el resto de mi vida devolviendo ese amor, creando nuevos recuerdos maravillosos y siendo el mejor compañero, padre y amigo que pueda ser». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Carmen mientras se preparaba para sus propios votos. «Alejandro», comenzó, su voz temblorosa pero firme, «cuando nos conocimos, estaba perdida, sin esperanza. Tú y los niños me disteis un nuevo propósito, un nuevo hogar. Aprendí que la familia no está definida por la sangre o los recuerdos, sino por el amor que compartimos cada día. Prometo estar a tu lado en todos los momentos, buenos y malos. Prometo amar no solo a ti, sino a Lucas y Sofía como si fueran mis propios hijos. Y prometo que pase lo que pase, siempre seremos una familia». No había un ojo seco en el salón cuando intercambiaron los anillos. El celebrante apenas tuvo tiempo de declarar «puede besar a la novia», antes de que Alejandro atrajera a Carmen hacia un beso apasionado, sellando su amor y compromiso. Los niños corrieron a abrazarlos, transformando el momento en un abrazo familiar lleno de risas y lágrimas de alegría. Los invitados aplaudieron, emocionados por la escena de amor y unión ante ellos. Durante la recepción, entre bailes, discursos emotivos y mucha celebración, Alejandro y Carmen encontraron un momento de quietud. «Entonces, señora Vidal», Alejandro bromeó atrayéndola hacia sí. «¿Feliz?». Carmen sonrió, su rostro radiante de alegría. «Más de lo que jamás imaginé posible». Observaron la pista de baile, donde Lucas y Sofía giraban con Mateo, todos riendo descontroladamente. Victoria, que había sido invitada y asistió sobria y respetuosa, conversaba amigablemente con algunos invitados. Su presencia, un testimonio del perdón y la curación que habían alcanzado. «¿Sabes?», Carmen dijo suavemente, «cuando perdí mi trabajo aquel día pensé que era el fin. Nunca imaginé que sería solo el comienzo de algo tan maravilloso». Alejandro besó su frente cariñosamente. «A veces necesitamos perder algo para ganarlo todo». En ese momento, rodeados de amor, familia y nuevas posibilidades, Alejandro y Carmen supieron que habían encontrado algo raro y precioso. Un amor que trascendía recuerdos, que curaba viejas heridas y que prometía un futuro brillante. Mientras la fiesta continuaba a su alrededor, bailaron lentamente, perdidos en los ojos del otro, saboreando el comienzo de su nueva vida juntos. Una vida llena de amor, risas, desafíos y sobre todo la certeza de que, sin importar lo que el futuro les deparara, lo enfrentarían juntos, como la familia en la que se habían convertido. Y así, entre música, risas y amor, la historia de Alejandro y Carmen, una historia de segundas oportunidades, coraje y el poder transformador del amor verdadero, encontró no un final, sino un nuevo y prometedor comienzo.